Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 36. Scarlett recibió la muda desaprobación de sus tías con indiferencia. Ni siquiera le inquietó la regañina de su abuelo. Recordó el desdén de Maureen O'Hara al referirse a él. Viejo chocho, recordó que le había llamado y se rió para sus adentros. Eso le comunicó el valor y la impertinencia suficientes como para abalanzarse sobre la cama de su abuelo y besarle con la mejilla después de que él la hubiese despedido. «Buenas noches, abuelo», le dijo alegremente. «Viejo chocho», murmuró cuando estuvo a salvo en el pasillo. Reía cuando se reunió con sus tías en la mesa. Le sirvieron rápidamente la cena. La fuente estaba cubierta con una brillante tapadera de plata para conservar calientes los alimentos. Scarlett estuvo segura de que la habían abrillantado recientemente. «Esta casa podría marchar perfectamente», pensó, «si alguien tuviese a raya la servidumbre. El abuelo se lo permite todo. El viejo chocho». «¿Qué es lo que te parece tan divertido, Scarlett?» El tono de Pauline era helado. «Nada, tía Pauline». Al ver la montaña de comida que apareció justo cuando Jeremy levantó ceremoniosamente la tapadera de la plata, Scarlett se rió en voz alta. Por primera vez en su vida no tenía hambre, no podía tenerla, después del festín que había tenido en la casa de los O'Hara. Y aquí había comida para media docena de personas. Debió de haber sembrado el pánico en la cocina. La mañana siguiente, en la misa del miércoles de ceniza, se sentó al lado de Eulalia en el banco predilecto de sus tías. Era un lugar discreto en el que se entraba por el pasillo lateral y estaba situado en la parte posterior de la iglesia. Las rodillas empezaban a dolerle por tenerlas hincadas sobre el frío suelo cuando vio entrar a sus primos. Avanzaron por el pasillo central. Naturalmente, pensó Scarlett, hacia las primeras filas, donde ocuparon enteramente dos bancos. «Qué corpulentos son todos ellos, y llenos de vida, de color». Las cabezas de los hijos de Jamie resplandecían como el fuego a la luz de las rojas vidrieras, y ni siquiera los sombreros podían disimular los brillantes cabellos de Maureen y de las chicas. Scarlett estaba tan absorta en su admiración y en los recuerdos de la fiesta de cumpleaños que casi le pasó inadvertida la llegada de las monjas del convento. Y esto después de haber apremiado a sus tías para que llegasen temprano a la iglesia. Quería asegurarse de que la Madre Superiora de Charleston continuaba todavía en Savannah. Sí, allí estaba. Scarlett hizo oídos sordos a los frenéticos murmullos que le ordenaban volverse a cara al altar. Observó la serena expresión de la monja cuando ésta pasó junto a ella. Hoy la Madre Superiora la recibiría. Scarlett estaba resuelta. Durante toda la misa estuvo soñando la fiesta que daría después de devolver a Tara su antigua belleza. Habría música y baile, como la noche pasada, y la fiesta duraría días y días. «Scarlett», siseó Eulalia, «no te harás de esa manera». Scarlett sonrió, tapándose la cara con el misal. No se había dado cuenta de que tarareaba. Tenía que reconocer que Peg en un coche descubierto no era exactamente música religiosa. «No lo creo», dijo Scarlett. Sus ojos pálidos estaban pasmados y dolidos debajo de la tiznada frente, y sus dedos se cerraron con garras sobre el rosario que le había prestado Eulalia. La vieja monja repitió el mensaje con paciencia desprovista de emoción. «La Madre Superiora está de retiro todo el día, en oración y en ayuno». Se compadeció de Scarlett y añadió una explicación. «Hoy es miércoles de ceniza».
Ya sé que es miércoles de ceniza, casi gritó Scarlett. Después se mordió la lengua. Tenga la bondad de decirle que lo lamento mucho, dijo suavemente, y que volveré mañana. En cuanto llegó a la casa de Roviland, se lavó la cara. Eulalia y Pauline se escandalizaron visiblemente cuando bajó y se reunió con ellas en el cuarto de estar, pero no dijeron nada. El silencio era la única arma que creían poder emplear sin el peligro, cuando Scarlett estaba enojada. Pero cuando anunció que iba a pedir el desayuno, Pauline la reprendió. «Lamentarás esto antes de que acabe el día, Scarlett». «No sé por qué», replicó ésta y apretó los dientes. Pero los aflojó cuando Pauline le explicó. La reincorporación de Scarlett a la religión era tan reciente que creía que el ayuno significaba simplemente comer pescado los viernes, de vez en cuando. Nunca se había opuesto a la regla porque le gustaba el pescado. Pero lo que le dijo Pauline era sumamente discutible. Solo una comida durante el día, los 40 días de Cuaresma, y nada de carne en aquella comida. Los domingos eran una excepción. Tampoco se podía comer carne, pero sí 3 comidas. «No lo creo», exclamó Scarlett por segunda vez en una hora. «En casa no lo hicimos nunca». «Erais pequeños», dijo Pauline, «pero estoy segura de que tu madre ayunaba como es debido. No comprendo cómo no te enseñó a observar la Cuaresma cuando saliste de la infancia». Pero se encontraba aislada en el campo, sin la guía de un sacerdote, y hay que tener en cuenta la influencia del señor O'Hara. Su voz se extinguió. A Scarlett le brillaron los ojos al prepararse para el combate. «Quisiera saber qué has querido decir con eso de la influencia del señor O'Hara». Pauline bajó la mirada. «Todo el mundo sabe que los irlandeses se toman ciertas libertades con las leyes de la Iglesia. En realidad no se les puede culpar por ello, pues son una nación de analfabetos». Se santiguó piadosamente. Scarlett dio una patada en el suelo. «No voy a aguantar este empingonazo esnovismo francés. Mi papá fue siempre un buen hombre, y su influencia fue siempre en favor de la amabilidad y la generosidad, algo que vosotras ignoráis completamente. Además, quiero que sepáis que ayer pasé toda la tarde con sus parientes, y son muy buena gente, todos y cada uno de ellos. Preferiría su influencia a la de vuestra mojigatería religiosa». Eulalia rompió a llorar. Scarlett la miró con ceño. «Supongo que ahora se pasará horas haciendo ruiditos al sorber por la nariz como si estuviese resfriada», pensó. «No puedo soportarlo». Pauline sollozó ruidosamente. Scarlett se volvió hacia ella, abriendo mucho los ojos. Pauline no lloraba nunca. Scarlett contempló desalentada las 2 grises cabezas inclinadas y los encogidos hombros, tan delgados y de aspecto frágil, los de Pauline. «Dios mío». Se acercó a Pauline y le tocó la huesuda espalda. «Lo siento, tiita, he dicho algo que no pienso de verdad». Cuando se restableció la paz, Eulalia sugirió que Scarlett las acompañase, a ella y a Pauline, en un paseo por la plaza. «Mi hermana y yo creemos que un paseo higiénico es un gran reconstituyente», dijo con admiración. Después su boca adquirió una expresión patética. «Y hace que uno no piense en la comida». Scarlett accedió inmediatamente. Tenía que salir de la casa. Estaba segura de haber oído que estaban friendo tocino en la cocina. Dio una vuelta con sus tías en torno al redondel del césped, aquel que había delante de la casa. Después caminaron el breve trecho hasta la plaza próxima y continuaron hasta la siguiente y la siguiente y la siguiente. Cuando volvieron a casa, Scarlett arrastraba los pies casi tanto como Eulalia. Estaba convencida de haber atravesado o recorrido el perímetro de cada una de las 20 y pico de las plazas que daban a Savannah, un encanto único. También pensaba que estaba medio muerta de hambre y a punto de chillar de aburrimiento. Pero al menos era la hora de comer.
No recordaba haber tomado nunca un pescado tan delicioso. ¡Qué alivio!, pensó cuando Eulalia y Pauline subieron al piso de arriba para poder dormir la siesta. Escucharlas contar unos cuantos recuerdos de Savannah era tolerable, pero tener que soportar tantos de ellos inducía al asesinato. Paseó inquieta por el caserón, levantando objetos de porcelana y de plata sobre las mesas y volviéndolos a dejar de un sitio a otro sin verlos realmente. ¿Por qué se mostraba tan difícil la Madre Superiora? ¿Por qué no quería al menos hablar con ella? ¿Por qué caramba tenía que pasar una mujer todo un día entero en el retiro, aunque fuera miércoles de ceniza? La Madre Superiora era sin duda una persona excelente. ¿Por qué tenía que pasar un día de oración y de ayuno? ¡Ayuno! Scarlett corrió al cuarto de estar y miró el reloj. No podían ser solamente las 4, e incluso menos de las 4. Faltaban 7 minutos y tendría que ayunar hasta mañana a la hora de comer. No, no era posible. Era absurdo. Tiró 4 veces del cordón de la campanilla. «Ponte el abrigo», dijo a Pansy cuando ésta llegó corriendo. «Vamos a salir». «Señora Scarlett, ¿por qué vamos a la panadería?» «La cocinera dice que todo lo de la panadería es malo. Ella misma cuece el pan». «Me importa un comino lo que dice la cocinera. Y si le cuentas a alguien que hemos estado aquí, te despellejaré viva». Comió 2 galletas y un panecillo en la tienda y se llevó a casa 2 bolsas de productos de panadería, escondiéndolas debajo de la capa hasta dejarlas en su habitación. Había un telegrama colocado en el centro de su cómoda. Scarlett dejó caer las bolsas de los panecillos y las galletas al suelo y se apresuró a abrirlo. Lo firmaba Henry Hamilton. Maldita sea. Había creído que era Red y que le diría que volviese a casa o que venía a buscarla. Arrugó el fino papel cerrado por el puño. Después la alisó. Era mejor saber lo que tenía que decirle el tío Henry. Mientras leía el mensaje, Scarlett empezó a sonreír. «Recibido tu telegrama, stop. También importante transferencia de tu marido, stop. ¿Qué tontería es este interrogante, Red? Me pide que le notifique tu paradero, stop. Sigue carta, stop. Henry Hamilton». Con que Henry la estaba buscando, lo que ella había esperado. Oh, había hecho bien en venir a Savannah. Confiaba en que el tío Henry habría tenido el sentido común suficiente para informar a Red inmediatamente y por telegrama y no por carta. Tal vez Red la estaba leyendo en este momento como ella leía este. Scarlett tarareó un vals y bailó alrededor de la habitación, apretando el telegrama contra su corazón. Era posible que él estuviese en camino. El tren de Charleston llegaba aproximadamente a esa hora. Corrió hacia el espejo para alisarse el vestido y colorearse un poco las mejillas. ¿Debía cambiarse el vestido? No. Red se daría cuenta y creería que lo único que hacía ella era esperarle. Se frotó el cuello y las sienes con agua de colonia. Muy bien. Estaba lista. Vio que sus ojos verdes resplandecían como los de un gato al acecho. Tenía que acordarse de bajar los párpados para lucir también las pestañas. Acercó un taburete a la ventana y se sentó de manera que quedase oculta por la cortina que pudiese observar el exterior. 1 hora más tarde, Red no había llegado. Scarlett hincó los blancos dientecitos en uno de los panecillos que había traído en la bolsa de la panadería. La Cuaresma es una lata. Mira que tener que esconderse en su habitación para comer unos panecillos sin untarlos siquiera con mantequilla. Estaba de muy mal humor cuando bajó la escalera. Y allí estaba Jeremy, con la bandeja de la cena de su abuelo. Casi valía la pena hacerse huonte o presbiteriano como el anciano. Scarlett detuvo al sirviente en el vestíbulo. «Esta comida parece horrible. Llévatela y añade una buena cantidad de mantequilla al puré de patata. Pon también una gruesa loncha de jamón en el plato. Sé que lo tenéis allí.
Pues lo vi colgando en la despensa. Y una jarrita de crema de leche para verterla sobre el budín. También una tacita de jalea de fresa. El señor Robilan no puede masticar el jamón y su médico dice que no deben comer nada dulce ni tampoco crema o mantequilla. El médico tampoco quiere que se muera de hambre. Haz lo que te he dicho. Miró irritada la espalda rígida de Jeremy al desaparecer de la escalera. Nadie debería tener hambre, dijo. Nunca. Su humor cambió de pronto y rió entre dientes. Ni siquiera el viejo chocho. Capítulo 37. Fortalecida por los panecillos, Scarlett tarareaba alegremente en voz baja cuando bajó el jueves la escalera. Encontró a sus tías frenéticas y nerviosas, preparando la comida de cumpleaños del abuelo. Mientras Eulalia se atrafagaba con ramas de magnolia de verdes hojas para adornar el aparador y la campana de la chimenea, Pauline revolvía montones de manteles y servilletas tratando de encontrar los que recordaba que prefería a su padre. «¿Qué importa esto?», preguntó Scarlett con impaciencia. Era una tempestad en un vaso de agua. El abuelo ni siquiera vería el comedor desde su habitación. «Elige el juego en el que se vean menos los zurcidos». Eulalia dejó caer una brazada de ramas. «No te he oído entrar, Scarlett. Buenos días». Pauline la saludó fríamente con la cabeza. Había perdonado a Scarlett sus insultos como correspondía a una buena cristiana, pero probablemente no los olvidaría nunca. «En las mantelerías de mamá no había zurcidos, Scarlett», dijo. «Todas están en perfectas condiciones». Scarlett miró los montones de tela que cubrían la larga mesa y recordó los manteles raídos y remendados que tenían sus tías en Charleston. Si ella estuviese en su lugar, empaquetaría todo esto y lo llevaría a Charleston al marcharse el sábado. El abuelo no lo echaría en falta y a las tías les sería de utilidad. «Jamás he temido a nadie como temen ellas al viejo tirano. Pero si dijese lo que pienso, tía Eulalia empezaría a sorber por la nariz y tía Pauline me endilgaría un sermón de 1 hora sobre el respeto debido a los mayores. ¡Buf! ¡Qué pesadilla!». «Tengo que ir a comprar un regalo para él», dijo en voz alta. «¿Queréis que compre algo para vosotras?» «Y no os ofrezcáis a acompañarme», añadió en silencio. «Voy a ir al convento a ver a la Madre Superiora. Su retiro habrá terminado. En caso necesario, me plantaré junto a la puerta y la agarraré cuando salga. Estoy harta de que me rechace». Sus tías dijeron que tenían demasiado trabajo en casa para ir de compras y que se extrañaban de que Scarlett no hubiese elegido y comprado ya un regalo a su abuelo. Scarlett se marchó antes de que se extendieran sobre la importancia de su propio trabajo y la profundidad de su propio asombro. «Viejas chochas», dijo en voz baja. Lo dijo en irlandés y no sabía exactamente lo que significaba la expresión, pero le bastó su sonido para hacerla sonreír. Los árboles de la plaza parecían más frondosos y el césped más verde que el día anterior. También el sol calentaba. Scarlett sintió el renuevo del optimismo que acompañaba siempre a los primeros atisbos de la primavera. Estaba segura de que sería un buen día, a pesar de la fiesta de cumpleaños de su abuelo. «Ánimo, Pansy», dijo automáticamente. «No te arrastres como una tortuga». Y echó a andar a paso vivo a lo largo de la acera de arena y la fina gravilla. El ruido de los martillos y las voces de los obreros, aquellos que trabajaran en la catedral, se transmitía con claridad a través de la tranquila atmósfera que iluminaba el sol. Scarlett deseó por un instante que el cura la llevase a dar otra vuelta por el lugar, pero no había venido para esto. Se dirigió a la puerta del convento. La misma monja anciana respondió a su llamada. Scarlett se aprestó para el combate. Pero la monja dijo: «La Madre Superiora la está esperando. Si quiere seguirme». Scarlett estaba radiante cuando salió del convento 10 minutos más tarde.
había sido tan fácil. La Madre Superiora accedió al instante a hablar con el obispo. Le enviaría recado muy pronto, dijo. No podía decir exactamente cuándo, pero ciertamente dentro de poco, pues tenía que volver a Charleston la semana próxima. El humor de Scarlett era bueno y la acompañó durante los últimos preparativos para la comida de cumpleaños, a los que se entregó al volver a la casa de Robiland. Pero empezó a perderlo ligeramente cuando se enteró de que su abuelo comería en la mesa. Visitarle en su habitación no era tan terrible, porque siempre la despedía rápidamente. En cambio, ella no podría levantarse de la mesa, y a juzgar por lo que decían sus tías, la comida se compondría de 5 o 6 platos. Sin embargo, solo era una comida. No sería tan grave. ¿Qué podía hacer un viejo? Scarlett se enteró enseguida de que una de las cosas que podía hacer era obligarlas a que hablaran solamente en francés. El anciano pasó por alto su felicitación en inglés, como si ella no la hubiese pronunciado. Su abuelo correspondió con un frío movimiento de cabeza a aquellos saludos de las tías y se sentó en la cabecera de la mesa, en aquel enorme sillón que parecía un trono. Pierre Auguste Robiland ya no era un débil anciano en camisón. Implacablemente ataviado con una anticuada levita y camisa almidonada, su cuerpo terriblemente descarnado parecía más lleno, y su tieso porte militar era imponente, incluso estando sentado. Sus cabellos blancos eran como la melena de un viejo león. Los ojos parecían los de un halcón bajo las gruesas cejas blancas, y la grande y huesuda nariz era semejante al pico de un ave de rapiña. La certidumbre de que sería un buen día pareció fundirse en el ánimo de Scarlett como agua fría que rezumara sobre sus pies. Desplegó la gran servilleta almidonada sobre su falda, y esto le aprestó que no sabía para qué. Jeremy entró llevando una enorme sopera de plata sobre una bandeja también de plata y del tamaño de una mesita. Scarlett abrió mucho los ojos. Nunca había visto un objeto de plata parecido a este. Estaba lleno de adornos. Todo un bosque de árboles rodeaba la base de la sopera, alzando las ramas y las hojas alrededor de la tapa. Dentro del bosque había pájaros y otros animales, osos, ciervos, jabalíes, liebres, faisanes, incluso búhos y ardillas en las ramas de los árboles. La tapa tenía la forma de un tocot de árbol, cubierto de espesos sarmientos, cada uno de ellos con racimos de uvas perfectas en miniatura. Jeremy dejó la sopera delante de su señor y levantó la tapa con la mano enguantada. Del recipiente brotó una nube de vapor que empañó la plata y esparció un delicioso olor a sopa de tortuga por toda la habitación. Pauline y Eulalia se inclinaron hacia adelante, sonriendo ansiosamente. Jeremy tomó un plato sopero del aparador y lo sostuvo junto a la sopera. Pierre Robiland levantó un cucharón de plata y llenó en silencio el plato. Después observó con los ojos entrecerrados cómo se llevaba Jeremy el plato y lo depositaba delante de Pauline. La ceremonia se repitió para Eulalia y después para Scarlett. Esta ardía en deseos de agarrar la cuchara, pero mantuvo las manos sobre la falda mientras su abuelo se servía y probaba la sopa. Este mostró su desagrado con un elocuente encogimiento de hombros y dejó caer la cuchara en su plato. Eulalia lanzó un sollozo ahogado. «Viejo monstruo», pensó Scarlett. Empezó a comer la sopa. Era excelente. Trató de captar la mirada de Eulalia para demostrarle a su tía que le encantaba la comida, pero Eulalia mantenía los ojos bajos. Pauline había posado la cuchara en el plato, como su padre. Scarlett dejó de compadecerse de sus tías. Si se dejaban aterrorizar tan fácilmente, merecían pasar hambre. Ella no iba a permitir que el viejo la privase de su comida. Pauline preguntó algo acerca de su padre, pero como lo hizo en francés, Scarlett no supo qué había dicho. La respuesta de su abuelo fue muy breve, y Pauline
Palideció tanto que aquel debió de haberle dicho algo muy ofensivo. Scarlett empezó a enojarse. El viejo va a echarlo todo a perder deliberadamente. Lástima que no sepa hablar en francés. No aguantaría su mal genio. Guardó silencio mientras Jeremy retiraba los platos soperos y los sobremanteles de plata y colocaba los platos llanos y los cubiertos para el pescado. Pareció tardar una eternidad. Pero el sábalo a la plancha que le sirvieron merecía la pena haber esperado. Scarlett miró a su abuelo. Este no se atrevería a fingir que no le gustaba. El anciano comió 2 pequeños bocados. El ruido de los cuchillos y los tenedores al tocar los platos era terriblemente fuerte. Pauline primero y Eulalie después dejaron la mayor parte de su pescado en los platos. Scarlett miraba con desafío a su abuelo cada vez que se llevaba el tenedor a la boca, pero incluso ella empezaba a perder el apetito. El desagrado del viejo era abrumador. Las palomas en adobo que fueron servidas a continuación no podían ser más tiernas y su salsa era como un rico pardo sobre un puré de patata y nabos moldeado en forma de nidos para la carne de las pequeñas aves. Pierre Robiland sumergió las púas en su tenedor en la salsa y le tocó la lengua con ellas. Esto fue todo. Scarlett pensó que iba a estallar. Solamente la desesperada súplica que leyó en los ojos de sus tías hizo que guardara silencio. ¿Cómo podía ser un abuelo tan odioso? Era imposible que no le gustase aquella comida. Ella la había probado y cada pedazo se deshacía en su boca. No era demasiado dura para que él no pudiera comerla, aunque tuviese estropeado los dientes, incluso aunque no tuviese ninguno. Además, Scarlett sabía que le gustaba la comida sabrosa. Después de que ella se le hubiese ocurrido añadir mantequilla y salsa a la parrilla que solían servirle, su plato volvía a la cocina tan limpio como si lo hubiese lamido un perro. No. El abuelo debía de tener otro motivo para no comer ahora. Ella lo veía en sus ojos que brillaban al observar la terrible aflicción de las tías. Preferiría que sufriesen a disfrutar él de su comida, y de su comida de cumpleaños por añadidura. ¿Qué diferencia entre este banquete de cumpleaños y el de su prima Patricia? En casa de los O'Hara había amor, risas, música. Aquí, en la mesa de su abuelo, solo había silencio, miedo y crueldad. Scarlett trató de concentrarse en la exquisita y sutil mezcla de aromas de la salsa que había hervido largo tiempo a fuego lento junto a las pequeñas aves, pero su cólera se lo impedía. Miró el cuerpo rígido y esquelético de su abuelo y su semblante impasible y satisfecho. Le despreció por la manera en que atormentaba a sus tías. Ella había sido la protectora y proveedora de esas 2 mujeres desde que la guerra había destruido su pequeño y seguro mundo, y estaba dispuesta a luchar contra su perseguidor. Pero todavía más que él, las despreciaba a ellas por tolerar sus tormentos. No tenían ni pizca de energía. ¿Cómo podían permanecer allí, humilladas y sumisas? Sentada en silencio a la mesa de su abuelo, en el elegante comedor rosado de la magnífica casa rosada, Scarlett ardía de indignación contra todo y contra todos, incluso contra ella misma. Soy tan mala como ellos. ¿Por qué no puedo hablar y decirle lo asquerosamente que se está portando? Para ello no necesito hablar francés, pues él comprende el inglés tan bien como yo. Y soy una mujer adulta, no una muchacha que deba callar hasta que le hablen. ¿Qué me sucede? Esto es una estupidez. Pero siguió sentada sin decir nada, sin apoyarse en el respaldo de la silla y con la mano izquierda sobre su falda, como si fuese una niña en su mejor actitud de urbanidad. La presencia de su madre era invisible, incluso inimaginable, pero Helen Robiland O'Hara estaba allí, en la casa donde se había criado, en la mesa a la que había sido sentada cuando estaba Scarlett ahora, con la mano izquierda descansando sobre la almidonada servilleta de hilo desplegada en su falda. Y por amor a ella, por necesidad de su aprobación,
era Scarlett incapaz de desafiar la tiranía de Pierre Robilant. Permaneció así durante lo que le pareció una eternidad, observando el lento y ceremonioso servicio de Jeremy. Los platos eran cambiados una y otra vez por otros limpios y los cuchillos y tenedores por otros diferentes. Se llevaron las palomas y trajeron carne de ternera asada, servida bajo abultadas tapas individuales de plata. Siguió soufflé de queso y después de esto, como culminación de la comida, el pastel de cumpleaños. Pierre Robilant había probado y rechazado sin falta cada uno de los guisos cuidadosamente elegidos y preparados que le habían ofrecido. Cuando Jeremy trajo el pastel, la tensión y la aflicción de las tías de Scarlett eran palpables, y la propia Scarlett era casi incapaz de estarse quieta en su silla. Tan grande era su afán de escapar de allí. El pastel estaba revestido de brillante merengue abundantemente salpicado de confites plateados. Un jarroncito afiligranado de plata estaba colocado en la cima. Contenía rizadas hojas de lecho fabricadas con cabello de ángel y diminutas banderas de seda con los colores de Francia, del ejército del emperador Napoleón y del regimiento en el que había servido Pierre Robilant. El anciano gruñó, tal vez de satisfacción, cuando colocaron el pastel delante de él. Volvió los ojos de caídos párpados hacia Scarlett. «Córtalo», dijo en inglés. «El abuelo espera que derribe las banderas, pero no voy a darle esa satisfacción». Mientras tomaba con la mano derecha el cuchillo que le ofrecía Jeremy, levantó rápidamente con la izquierda el brillante jarrito de la cima del pastel y lo dejó sobre la mesa. Miró a su abuelo a los ojos y le dedicó su más dulce sonrisa. Él crispó los labios. «¿Acaso se los comió?», dijo dramáticamente Scarlett. «¿Qué va?». El horrible viejo solo tomó 2 migajas con la punta del tenedor, después de rascar aquel hermoso merengue como si fuese moho o algo repugnante, y se lo metió a la boca como si nos estuviese haciendo un gran favor. Entonces dijo que estaba muy cansado para abrir sus regalos y volvió a su habitación. Me habría gustado retorcerle el flaco cuello. Maureen O'Hara se tronchaba de la risa meciéndose de atrás hacia adelante. «No veo que sea tan divertido», dijo Scarlett. Se mostró grosero y ruin. La decepcionaba la esposa de Jamie. Había esperado simpatía, no regocijo. «Claro que lo ves, Scarlett. Es la picardía que hay todo en ello. Tus pobres tías desviviéndose por complacerle y él envuelto en su camisón como un bebé desdentado, tramando cosas contra ellas. El viejo es un villano. En el fondo, siempre he tenido debilidad por la malicia de los bribones. Me lo imagino muy bien, oliendo los guisos que le preparan y urdiendo sus planes. Pero ¿no sabes qué hizo que su criado le llevase a escondidas aquellos platos maravillosos para comer hasta hartarse detrás de su puerta cerrada? El viejo es un tunante. Me hace reír su picardía astucia». La risa de Maureen era tan contagiosa que Scarlett rió a su vez. Había hecho bien en acudir a la puerta siempre abierta de la cocina de Maureen, después del desastroso banquete de cumpleaños. «Bueno, comamos nuestro trozo de pastel», dijo sosegadamente Maureen. «Como has adquirido práctica, córtalo tú. Está debajo de este paño, en el aparador, y corta trozos bien grandes, pues los jovencitos no tardarán en volver del colegio. Yo prepararé un poco de té». Scarlett acababa de sentarse cerca del fuego con la taza y el platillo, cuando se abrió la puerta de golpe y 5 jóvenes O'Hara invadieron la tranquila cocina. Reconoció a las 2 hijas pelirrojas de Maureen, Mary, Kate y Helen. El niño pequeño, según se enteró muy pronto, era Michael O'Hara, y las 2 niñas más jóvenes eran sus hermanas Clete y Peg. Todos ellos tenían oscuro y rizado el cabello, pero evidentemente no se molestaban en desenredar. Azules los ojos bajo las negras pestañas y unas manos muy sucias que Maureen les ordenó lavarse enseguida. «Pero no necesitamos lavarnos las manos», repuso Michael. «Vamos a ir al establo a jugar con los cerdos».
Los cerdos viven en la pocilga, dijo la pequeña Peg, dándose importancia. ¿No es verdad, Maureen? Scarlett se quedó pasmada. En su mundo los niños nunca llamaban a los adultos por el nombre de pila. Pero Maureen no pareció encontrar nada raro en ello. Viven en la pocilga si nadie los saca de ella, dijo guiñando un ojo. ¿No estaréis pensando en sacar a los cerditos de la pocilga para jugar con ellos, eh? Michael y sus hermanas se echaron a reír como si la broma de Maureen fuese lo más divertido que habían oído. Después salieron corriendo de la cocina por la puerta de atrás, que daba a un gran patio común a todas las casas. Los ojos de Scarlett se fijaron en las resplandecientes ascuas del hogar, la brillante tetera de cobre colgada en un gancho y las cacerolas suspendidas sobre la campana de la chimenea. Era curioso. Había pensado que nunca volvería a poner los pies en una cocina, ahora que ya habían terminado los malos tiempos de Tara. Pero esto era diferente. Era un lugar donde vivir, un lugar agradable donde estar, no simplemente la habitación donde se prepara la cocina, la comida y se lavan los platos. Le habría gustado quedarse allí. La belleza helada del salón de su abuelo le daba escalofríos cuando ella lo pensaba. Pero Scarlett pertenecía a un salón, no a una cocina. Era una dama, acostumbrada a los criados y al lujo. Apuró rápidamente su taza y la dejó sobre el platito. «Me has salvado la vida, Maureen. Pensé que me volvería loca si tenía que quedarme con mis tías, pero ahora tengo que volver allá». «Lástima, ni siquiera has comido un trozo de pastel. Dicen que vale la pena probar mi repostería». Helen y Mary Kate se acercaron a la silla de su madre con sendos platos vacíos en la mano. «Tomad un pedazo, pero no os lo comáis todo. Los pequeños llegarán pronto». Scarlett empezó a ponerse los guantes. «Tengo que irme», repitió. «Lo siento, pero haz lo que debas. Espero que puedas quedarte más tiempo en el baile del sábado. Jamie me ha dicho que va a enseñarte a bailar el reel. Tal vez Colin estará entonces ya de vuelta». «Oh, Maureen, ¿vais a celebrar otra fiesta el sábado?» «No es propiamente una fiesta, pero siempre hay un poco de música y de baile cuando termina la semana de trabajo y los hombres traen sus pagas a casa. ¿Vas a venir?» Scarlett sacudió la cabeza. «No podré, me gustaría, pero yo ya no estaré en Savannah». Sus tías esperaban que volviese a Charleston con ellas en el tren de la mañana del sábado. Aunque no creía que lo hiciese, nunca lo había creído. Seguramente vendría Red a buscarla mucho antes. Tal vez estaba ahora en casa de su abuelo. No hubiese debido salir de ella. Se puso en pie de un salto. «Tengo que darme prisa. Gracias, Maureen. Volveré a pasar por aquí antes de marcharme». Tal vez traería a Red para que conociese a los O'Hara. Se acoplaría bien aquí. Otro hombretón de cabellos oscuros entre los corpulentos O'Hara de oscuros cabellos. Tal vez se apoyaría en la pared, en aquella elegante e irritante actitud que le era propia, y se reiría de todos ellos. Siempre se había burlado de la sangre medio irlandesa de Scarlett, y la imitaba cuando ella repetía lo que papá le había dicho 100 veces, que los O'Hara habían sido grandes y poderosos terratenientes durante siglos, hasta la batalla de Bonnie. No sabía por qué lo encontraba tan divertido. Casi todos nuestros conocidos perdieron sus tierras arrebatadas por los yanquis. Es lógico que la familia de papá perdiese las suyas de las mismas maneras, arrebatadas por otros, creo que por los ingleses. Preguntaré a Jamie o a Maureen acerca de esto si tengo ocasión, si Red no viene antes a buscar. Capítulo 38. La carta prometida por Henry Hamilton llegó a la casa Hoviland cuando estaba anocheciendo. Scarlett la agarró como si se agarra a una cuerda a aquella persona que se está ahogando. Había estado escuchando a sus tías discutiendo durante más de una hora cuál de las dos tenía la culpa de la reacción de su padre en la fiesta de cumpleaños. «Esta carta trata de mis bienes de Atlanta», dijo Scarlett.
Disculpadme, por favor, subiré a mi habitación para leerla. No esperó a que le diesen permiso. Cerró la puerta de su habitación. Quería saborear cada palabra en privado. ¿Qué lío has armado esta vez? Comienza la misiva sin preámbulos. La caligrafía del viejo abogado revelaba tal nerviosismo que era difícil leerla. Scarlett hizo una mueca y acercó más el papel a la lámpara. ¿Qué lío has armado esta vez? El lunes me visitó un viejo tonto y presuntuoso al que procuro generalmente evitar. Me mostró una transferencia asombrosa a tu favor en el banco. La cantidad era de $500,000 y había sido pagada por Red. El martes me importunó otro viejo estúpido, este abogado, para preguntarme dónde estabas. Su cliente, tu marido, quería saberlo. No le dije que estabas en Savannah. Scarlett gruñó. ¿A quién llamaba viejo estúpido el tío Henry cuando este calificativo se le podía aplicar a él? No era de extrañar que Red no hubiese venido a buscarla. Miró de nuevo los garabatos de Henry. Porque tu telegrama llegó después de marcharse él, y cuando llegó yo no sabía dónde estabas. Todavía no se lo he dicho, porque no sé lo que te propones y tengo la impresión de que no querré participar en ello. Este abogado tenía que hacer 2 preguntas en nombre de Red. La primera era sobre tu paradero. La segunda, si querías el divorcio. Bueno, Scarlett, no sé qué armas esgrimes contra Red para que te dé tanto dinero, y no quiero saberlo. Tampoco me interesa lo que pueda haber hecho para darte causas del divorcio. Nunca me he ensuciado en las manos con pleitos de divorcio, y no voy a empezar ahora. Además, perderías tiempo y dinero. No existe el divorcio en Carolina del Sur, que es ahora la residencia legal de Red. Si insistes en esta necesidad, te daré el nombre de un abogado de Atlanta que es muy respetable, aunque solo ha llevado 2 divorcios que yo sepa. Pero te advierto que tendrás que encargarte a él y a otro sobre los asuntos jurídicos. A mí no. Yo no quiero cuidarme de ningún otro asunto tuyo. Si piensas divorciarte de Red para casarte con Ashley Wilkes, permita que te diga que harás bien en pensártelo mucho. Ashley se desenvuelve mucho mejor de lo que todos esperábamos. La señorita India y la tonta de mi hermana cuidan de una casa cómoda para él y su chico. Si te metes en su vida, lo echarás todo a perder. Deja al pobre hombre en paz, Scarlett. ¿Con qué debo dejar a Ashley en paz? Me gustaría saber lo cómodo y bien que estaría si lo hubiese dejado en paz. Y el tío Henry debería tener sentido común de no regañarme como a una solterona mojigata y sacar toda clase de feas conclusiones. Sabe todo lo referente a la construcción de las casas en las afueras de la población. Scarlett se sintió profundamente herida en sus sentimientos. El tío Henry Hamilton era lo más parecido a un padre o un amigo que tenía ella en Atlanta, y sus acusaciones calaban muy hondo. Leyó rápidamente las pocas líneas que quedaban y garrapateó una respuesta para que le llegase a Pansy a la oficina de telégrafos. Dirección en Savannah, no secreta, stop. No quiero divorcio, stop. Dinero en oro, interrogante. Si el tío Henry no hubiese parecido una gallina culeca, le habría encargado que comprase oro y lo guardase en su caja de seguridad. Pero si no tenía bastante sentido común para comunicarle a Red su dirección, podía no tenerlo tampoco para otras cosas. Se mordió el nudillo del pulgar izquierdo, preocupada por su dinero. Tal vez tendría que ir a Atlanta y hablar con Henry y sus banqueros y con Joe Collington. Tal vez debería comprar más tierras a las afueras de la población y levantar algunas casas más. Las cosas no volverían a estar más baratas que ahora, con los efectos del pánico entorpecido que todavía negaban negocios. No, lo primero era lo primero. Red estaba tratando de encontrarla. Sonrió y con los dedos de la mano izquierda se acarició la piel enrojecida del nudillo del pulgar. No me engaña con eso del divorcio.
ni transfiero el dinero como si hubiera cumplido nuestro trato. Lo único que cuenta es que quiere saber dónde estoy. No permanecerá mucho tiempo lejos de mí. Cuando se lo diga a tío Henry. No seas ridícula, Scarlett, dijo fríamente Pauline. Claro que irás mañana a casa. Nosotras siempre volvemos a Charleston el sábado. Esto no quiere decir que yo tenga que hacerlo. Ya te he dicho que he decidido quedarme una temporada en Savannah. Scarlett no dejaría que Pauline la fastidiase, y menos ahora que sabía que Red la estaba buscando. La recibiría aquí, en esta elegante habitación de tonos rosa y oro, y haría que le suplicase que volviera con él. Después de haberle humillado adecuadamente, accedería, y él la tomaría en brazos y la besaría. Scarlett, tendrás la bondad de contestarme si te hago una pregunta. ¿Cuál, tía Pauline? ¿Qué piensas hacer? ¿Dónde vas a alojarte? Oh, aquí naturalmente. No se le había ocurrido pensar que podía no ser acogida tanto tiempo que quisiera en la casa de su abuelo. La tradición de la hospitalidad seguía siendo rigurosamente observada en el sur, y era inaudito que se pidiese a un invitado que se marchara antes de él, o ella decidiese hacerlo. A papá no le gustan las sorpresas, dijo tristemente Eulalia. Creo que puedo instruir a Scarlett en las costumbres de esta casa sin tu ayuda, hermana. Claro que puedes, hermana. Nunca he dicho lo contrario. Iré a preguntárselo al abuelo, dijo Scarlett poniéndose en pie. ¿Queréis acompañarme? Están temblando. Tiene miedo de que el abuelo se enfurezca por visitarle sin una invitación expresa. Pues todos los diablos. ¿Qué mala pasada puede hacerles que no les haya hecho ya? Caminó por el pasillo, seguida de sus tías que murmuraban con inquietud, y llamó a la puerta del anciano. Entré. Jeremy. No es Jeremy, abuelo, soy yo, Scarlett. ¿Puedo pasar? Hubo un momento de silencio. Entonces se oyó la sonora profunda voz de Pierre Robilan. Entra. Scarlett sacudió la cabeza y sonrió a sus tías con aire triunfal antes de abrir la puerta. Su audacia flaqueó un poco cuando miró la cara severa del anciano. Parecía a un ave de rapiña. Pero ahora no podía detenerse. Avanzó hasta la mitad de la gruesa alfombra en actitud confiada. Solo quería decirle, abuelo, que voy a quedarme un poco de tiempo hasta que se vaya la tía Eulalia y tía Pauline. ¿Por qué? Scarlett se quedó perpleja. No iba a explicarle sus motivos. No sabía por qué tenía que hacerlos. «Porque lo deseo», dijo. «¿Por qué?», preguntó de nuevo el viejo. Los resueltos ojos verdes de Scarlett se fijaron en los azules ojos desvaídos y recelosos de su abuelo. «Tengo mis razones. ¿Tienes algún inconveniente?» «¿Y si lo tengo?» Esto era intolerable. No quería volver a Charleston. Equivaldría a una rendición. Debía quedarse en Savannah. «Si no me quiere aquí, iré a casa de mis primos, los O'Hara. Me han invitado ya». Pierre Robilan torció la boca en un remedo de sonrisa. «Vaya, ¿no te importa dormir en un despacho con los cerdos?» Scarlett se puso colorada. Siempre había sabido que su abuelo desaprobaba el matrimonio de su madre. Él nunca había recibido a Gerald O'Hara en su casa. A Scarlett le habría gustado defender a su padre y a sus primos, repitiendo los prejuicios del abuelo contra los irlandeses. Pero tenía la horrible sospecha de que los niños metían a los cerditos dentro de la casa para jugar con ellos. «Lo mismo me da», dijo su abuelo. «Quédate si quieres. A mí me tienes sin cuidado». Cerró los ojos para no verla y dejó de prestarle atención. Scarlett se mantuvo con dificultad de dar un portazo al salir de la habitación. ¡Qué hombre tan horrible! Sin embargo, había conseguido lo que quería. Sonrió a sus tías. «Todo ha ido bien», dijo. Durante el resto de la mañana y toda la tarde, Scarlett acompañó alegremente a sus tías a dejar tarjetas en las casas de todas las amigas y conocidas de Savannah.
PPC habían escrito las tías en el ángulo inferior izquierdo de la cartulina. Pour Prince Cons. Esta costumbre no había sido nunca observada en Atlanta, pero en las viejas ciudades costeras de Georgia y Carolina del Sur era su habitual ritual. Scarlett pensó que era una lamentable pérdida de tiempo informar a la gente de su marcha, sobre todo cuando sus tías se habían fatigado tanto pocos días antes al dejar tarjetas en las mismas casas avisando de su reciente llegada. Estaba segura de que la mayoría de aquellas personas no se habían molestado en dejar tarjetas en la casa Roviland. Ciertamente no había habido visitantes. El sábado Scarlett insistió en ir con sus tías a la estación del ferrocarril y cuidar de que Pansy colocase exactamente las maletas como ellas querían, donde las viesen bien y nadie pudiese robarlas. Besó sus apergaminadas y arrugadas mejillas, volvió al bullicio del andén y agitó el pañuelo a modo de despedida mientras el tren salía resoplando por la estación. «Nos detendremos en la panadería de la calle Burning antes de volver a casa», dijo el cochero del carruaje alquilado. Todavía faltaba mucho tiempo para la hora de comer. Envió a Pansy a la cocina para pedir café y después se quitó el sombrero y los guantes. Qué tranquila y silenciosa estaba la casa después de marcharse sus tías, pero había una fina capa de polvo sobre la mesa del vestíbulo. Tendría que decirle algo a Jeremy y a los otros criados, en caso necesario. No quería cosas sucias cuando llegase Red. Como si hubiese leído sus pensamientos, apareció Jeremy detrás de ella. Scarlett se sobresaltó. ¿Por qué diablos no podía aquel hombre hacer un poquito de ruido al andar? «Ha llegado este mensaje para usted, señora Scarlett». Le tendió una bandeja de plata con un telegrama en ella. «Red». Scarlett agarró el fino papel con los dedos torpes y demasiado nerviosos. «Gracias, Jeremy. Ahora tráigame el café, por favor». En su opinión, el mayordomo era demasiado curioso. No quería que leyese por encima de su hombro. En cuanto él hubo salido, abrió el telegrama. ¡Maldición! Era el tío Henry. Él, normalmente ahorrativo abogado, debía de estar muy agitado porque no había escatimado las palabras en el telegrama. «No he intervenido ni quiero intervenir en absolución en la inversión o manejo del dinero transferido por tu marido. Stop. Está en tu cuenta del banco. Stop. Ya he expresado mi repugnancia por las circunstancias de esta transición. Stop. No esperes ninguna ayuda de mi parte. Stop». Scarlett se derrumbó en un sillón cuando lo hubo leído. Le flaqueaba las rodillas y le palpitaba el corazón. El viejo estúpido. $500,000, probablemente más dinero del que jamás había visto en el banco desde antes de la guerra. ¿Qué podía impedir a sus directores embolsarse el dinero y cerrar el banco? Los periódicos publicaban continuamente cierres de banco en todo el país. Tendría que viajar inmediatamente a Atlanta, cambiar el dinero en oro y guardarlo en su caja de seguridad. Pero esto requería días. Aunque hubiese hoy un tren, no podría ir al banco antes del lunes. Tiempo sobrado para que desapareciese su dinero. $500,000, más de lo que obtendría al venderse todo lo que poseía por el doble de su valor, más de lo que requerían su almacén y su bar y sus nuevas casas durante 30 años. Tenía que protegerlo. ¿Pero cómo? Oh, habría matado al tío Henry. Cuando Pansy subió, llevando orgullosamente la pesada bandeja de plata con el resplandeciente servicio de café, se encontró con Scarlett pálida y los ojos febriles. «Deja esas cosas y ponte el abrigo», le dijo Scarlett. «Vamos a salir». Había recobrado el aplomo y el paseo había puesto un poco de color en sus mejillas cuando entró apresuradamente en la tienda de los O'Hara. Aunque Jane fuese su primo, no quería que supiese demasiado de sus negocios. Por consiguiente, su voz pareció deliciosamente infantil cuando le pidió
que le recomendase a un banquero. He estado tan atolondrada que no he prestado atención al dinero que he gastado, y como he decidido quedarme más tiempo, necesito que me transfieran unos cuantos dólares desde mi banco, pero no conozco a nadie en Savannah. Pensé que tú podrías influir en mi favor, ya que eres un próspero hombre de negocios. Jamie sonrió. Me complacerá acompañarte a ver al presidente del banco, y puedo responder por él, porque he estado en tratos con el tío James desde hace más de 50 años. Pero será mejor, Scarlett, que le digas que eres nieta del viejo Robiland más que prima de los O'Hara. Tu abuelo tiene fama de ser un caballero muy listo. ¿Acaso no envió su dinero a Francia cuando el estado de Georgia decidió seguir el ejemplo de Carolina del Sur y separarse de la Unión? Pero significaba que su abuelo había traicionado al sur. No era extraño que conservase aún toda la plata y su casa que hubiese tenido y había quedado indemne. ¿Por qué no la habían linchado? ¿Y cómo podía Jamie tomarlo a risa? Scarlett recordó que Maureen también se había reído cuando había hablado de su abuelo en vez de escandalizarse. Todo era muy complicado. No sabía qué pensar. En todo caso, no tenía tiempo para pensar en ello ahora. Debía de ir al banco y arreglar lo de su dinero. Cuida de la tienda, Daniel, mientras yo acompaño a la prima Scarlett, ordenó Jamie, colocándose a su lado y tomándola del brazo. Scarlett apoyó la mano en el antebrazo de Jamie y se despidió de Daniel. Esperó que el banco no estuviera lejos, pues era casi mediodía. Maureen está encantada de que te quedes un poco más con nosotros, dijo Jamie mientras caminaba por la calle Bramington, seguidos de Pansy. ¿Vendrás esta tarde, Scarlett? Podría pasar a recogerte cuando me dirija a casa. Me encantaría, Jamie, dijo ella. Se volvería loca en el caserón, sin nadie con quien hablar salvo su abuelo, y con él solo durante 10 minutos. Si venía Red, enviaría a Pansy a la tienda con una nota diciendo que había cambiado de idea. El caso fue que cuando llegó Jamie, ya ella lo esperaba con impaciencia en el vestíbulo. Su abuelo se había mostrado tan antipático como nunca, y Scarlett le dijo que iba a salir aquella tarde. «Esto no es un hotel donde puedas entrar y salir a tu antojo, señorita. Tienes que adaptarte a tu horario y las costumbres de mi casa, y eso quiere decir que has de acostarte a las 9. «Desde luego, abuelo», había dicho sumisamente ella. Estaba segura de que estaría en casa mucho antes de aquella hora. Además, su abuelo le inspiraba un creciente respeto desde su visita al presidente del banco. Su abuelo debía de ser mucho más rico de lo que ella había imaginado. Cuando Jamie le presentó como nieta de Pierre Robiland, el hombre casi reventó sus pantalones de tantas reverencias. Scarlett sonrió al recordarlo. Una vez que Jamie se hubo marchado y dije que quería alquilar una caja de seguridad para guardar en ella $500,000, creí que el tipo iba a desmayarse a mis pies. No me importa lo que diga la gente, pero tener mucho dinero es lo mejor del mundo. «No podré quedarme hasta muy tarde», le dijo a Jamie en cuanto lo vio. «Espero no causarte demasiados problemas, pero ¿querrás acompañarme de vuelta aquí a las 8:30? «Será para mí un honor acompañarte a la hora que sea», declaró Jamie. Ciertamente, Scarlett no tenía la menor idea de que no regresaría hasta casi el amanecer. Capítulo 39. La velada empezó con bastante tranquilidad, tanta que de hecho Scarlett se sintió decepcionada. Había esperado música y baile y alguna clase de celebración, pero Jamie la introdujo en la ahora familiar cocina de su casa. Maureen la recibió con un beso en cada mejilla y una taza de té en la mano. Después volvió a sus preparativos para la cena. Scarlett se sentó junto a tío James, que estaba dormitando a medias. Jamie se quitó la chaqueta, se desabrochó el chaleco y encendió la pipa. Después se acomodó en una mecedora para fumar tranquilamente. Mary Kate y Helen estaban poniendo la mesa en el comedor contiguo, charlando entre ellas mientras manejaban ruidosamente los cuchillos y tenedores. Era una agradable escena familiar,
aunque no muy excitante. Pero al menos, pensó Scarlett, cenaría. Sabía que tía Pauline y tía Eulalia debían estar equivocadas en lo del ayuno. Nadie podía vivir durante 6 semanas en una sola comida al día. Al cabo de unos minutos, la tímida muchacha de cabellos oscuros entró desde el vestíbulo llevando al pequeño Jake de la mano. «Ah, ya estás aquí, Cutler», dijo Jamie. Scarlett tomó mentalmente la nota del nombre. Muy adecuado para la niña, tan delicada y joven. Trae al muchachito a su viejo papá. Jackie se soltó de la mano de Cutler y corrió hacia su padre, y a partir de ahí se acabó la breve tranquilidad. Scarlett hizo una mueca al oír los gritos de alegría del pequeño. El tío James roncó y se despertó de pronto. Se abrió la puerta de la calle y entró Daniel con Brian, su hermano mayor. «Mira lo que he encontrado husmeando en la puerta, mamá», dijo Daniel. «Oh, ya veo que has decidido honrarnos con tu presencia, Brian», dijo Maureen. «Tendré que notificarlo al periódico para que lo publiquen en primera página». Brian agarró a su madre por la cintura y la estrechó con fuerza. «No echarás a un hombre a la calle para que se muera de hambre, ¿verdad?». Maureen simuló enojo, pero estaba sonriendo. Brian besó la mata de cabellos que su madre llevaba recogida sobre la cabeza y la soltó. «Mira lo que has hecho con mis cabellos, indio salvaje», se lamentó Maureen. «Y además me has avergonzado al no saludar a tu prima Scarlett. Y tú también, Daniel». Brian dobló su alto cuerpo por la mitad y sonrió a Scarlett. «¿Me perdonas? Eres tan pequeña y estabas tan callada que no te vi, prima Scarlett». Sus espesos cabellos rojos brillaban bajo el rojo resplandor del fuego, y sus ojos azules eran contagiosamente alegres. «¿Intercederás por mí ante esta madre tan cruel para que me dé unas cuantas migajas de su mesa?». «Bueno, salvaje, ve a lavarte el polvo de las manos», le ordenó Maureen. Daniel ocupó el sitio de su hermano cuando Brian se dirigió al fregadero. «Todos nos alegramos de tenerte con nosotros, prima Scarlett». Scarlett sonrió. Incluso con el ruido que armaba Jackie saltando sobre la rodilla de Jamie, ella también se alegraba de estar allí. Había tanta vida en sus altos y pelirrojos primos. Hacía que la fría perfección de la casa de su abuelo pareciese una tumba. Mientras comían en la mesa grande del comedor, Scarlett se enteró del motivo de la fingida cólera de Maureen contra su hijo. Hacía pocas semanas que Brian había abandonado la habitación que compartía con Daniel, y Maureen solo le había perdonado a medias su arranque de independencia. Cierto que estaba solamente a pocos pasos de distancia, en la casa de su hermana Patricia, pero se había ido. Sin embargo, a Maureen le satisfacía enormemente que Brian siguiese prefiriendo sus guisos a los menús más caprichosos de Patricia. «Bueno, ¿qué se puede esperar de Patricia?», dijo satisfecha, «si no quiere que el olor a pescado impregne sus bellas cortinas de encaje». Y puso 4 trozos de pescado frito untado de mantequilla en el plato de su hijo. «La Cuaresma debe de ser muy dura para una dama como ella». «Muérdete la lengua, mujer», dijo Jamie. «Estás hablando mal de tu propia hija. ¿Y quién tiene más derecho a hacerlo que su madre?». Entonces habló el viejo James. «Maureen tiene razón. Recuerdo muy bien la lengua afilada de mi madre». Se perdió en una serie de recuerdos de su juventud. Scarlett prestó atención cuando oyó que mencionaba a su padre. «Bueno», dijo el viejo James, y ella se inclinó hacia él. «Gerald fue siempre la niña de los ojos de nuestra madre, tal vez porque era el pequeño. Siempre se libraba con una ligera regañina». Scarlett sonrió. Era natural que papá fuese el favorito de su madre. ¿Quién podía resistirse a la ternura que él trataba de disimular con su jactancia? ¡Ay, qué lástima que él no pudiese estar aquí ahora con toda su familia! «¿Iremos a casa de Mateu después de cenar?», preguntó el viejo James. «¿O vendrán todos aquí?». «Iremos a casa de Matt», respondió Jamie. Scarlett recordó que Matt era el que había iniciado el baile en la fiesta de cumpleaños de Patricia. Empezó a repicar con los pies. Maureen le sonrió. «Creo que estamos deseando bailar un reel», dijo.
Levantó la cuchara de su plato, tomó la de Daniel y entonces, juntando las piezas ovaladas de ambos cubiertos por su lado convexo, mantuvo flojos los mangos y los hizo repicar contra la palma de su mano, contra una muñeca y su antebrazo, y contra la frente de Daniel. El ritmo era parecido al que lograba con los huesos, pero más ligero, y la singularidad de hacer música con un par de cucharas regocijó a Scarlett, provocando en ella una risa espontánea. Sin pensarlo, empezó a golpear la mesa con las palmas de las manos, siguiendo el compás de las cucharas. «Ya es hora de que vayamos allá», dijo riendo Jamie. «Iré a buscar mi violín». «Nosotras llevaremos las sillas», dijo Mary Kate. «Matt y Katy solo tienen 2 sillas», explicó Daniel a Scarlett. «Son los O'Hara que se instalaron más tarde en Savannah». No importaba en absoluto que el doble salón de Matt y Katy O'Hara estuviese casi desprovisto de muebles. Tenían chimeneas para el calor, globos de gas en el techo para la luz y un amplio suelo de madera que estaba barnizada para bailar. Las horas que pasó Scarlett aquel sábado en aquellas habitaciones desnudas fueron de las más felices que vivió jamás. Los O'Hara compartían el amor y la felicidad dentro de la familia tan libre e inconscientemente como el aire que respiraban. Scarlett sentía crecer en su interior algo perdido hacía tanto tiempo que no podía recordarlo. Se volvía, a semejanza de ellos, natural, espontánea y abierta a una alegría despreocupada. Podía prescindir de los artificios y los cálculos que había aprendido a emplear en las batallas para la conquista y el dominio, unos ardides que resultaban indispensables para una belleza de la sociedad del sur. Aquí no tenía necesidad de hechizar o conquistar. Era bien recibida tal como era, como un miembro más de la familia. Por primera vez en su vida estaba dispuesta a retirarse de las candilejas para que fuesen otros el centro de la atención. Sus parientes la fascinaban, en primer lugar porque eran su familia recién encontrada, pero también porque no había conocido a nadie como ellos en su vida. O casi nunca. Scarlett miró a Maureen. Brian y Daniel tocaban detrás de ella y Helen y Mary Kate palmoteaban al compás del ritmo que marcaba Maureen con los huesos, y por un instante le pareció que los animados pelirrojos eran los jóvenes Tarleton resucitados, los gemelos altos y apuestos y las muchachas rebulliendo con juvenil impaciencia por lanzarse a la próxima aventura que les brindase la vida. Scarlett había envidiado siempre a Camila y a Hetty Tarleton el trato libre y fácil que tenía con su madre. Ahora veía la misma libertad entre Maureen y sus hijos. Y sabía también ella que era invitada a reír con Maureen, a gastar y aceptar bromas, a compartir el generoso afecto que mostraba la esposa de Jamie para todos los que la rodeaban. En aquel momento, la casi adoración de Scarlett por su serena y reservada madre vaciló y se quebró ligeramente, y ella empezó a liberarse de la culpa que siempre había sentido por no poder seguir las enseñanzas de Helen. Tal vez estaba bien que ella no fuese una dama perfecta. Esta idea era demasiado prometedora, demasiado complicada. Reflexionaría más tarde acerca de esto. Ahora no quería pensar en nada, ni en ayer ni en mañana. Lo único que importaba era este momento y la dicha que contenía, la música, el canto, el palmoteo, el baile. Después de los ritos formales de los bailes de Charleston, los espontáneos placeres hogareños eran embriagadores. Scarlett respiró profundamente, llenándose de la alegría y las risas a su alrededor, y sintió una especie de vértigo. Peggy, la hija de Matt, le enseñó los pasos más sencillos del reel. Por alguna extraña razón resultaba apropiado que aprendiese de una niña de 7 años, y eran apropiadas la descarada animación e incluso las chanzas de los demás, tanto de los adultos como de los niños, porque iban dirigidas a Peggy, lo mismo que a ella. Bailó hasta que le flaquearon las rodillas y entonces se derrumbó riendo en el suelo, a los pies del viejo James, que le acarició la cabeza como si fuese una mocosa, y esto la hizo reír todavía más hasta que exclamó jadeando: «¡Me divierto demasiado!». Había habido muy poca diversión en la vida de Scarlett y quería que esta alegría limpia y sencilla durase para siempre. Miró a sus altos y satisfechos primos y se enorgulleció de su fuerza, energía y talento para la música y para la vida. «Nosotros, los O'Hara, somos estupendo. Nadie puede con nosotros».
Scarlett creyó oír la voz de su padre repitiendo jactanciosa las palabras que tantas veces le había dicho y comprendió por primera vez lo que él había querido decir. «Oh, Jamie, qué noche tan maravillosa ha sido», dijo cuando él la acompañó a su casa. Estaba tan cansada que prácticamente se tambaleaba, pero charlaba como una cotorra, demasiado entusiasmada para aceptar el tranquilo silencio de la ciudad dormida. «Somos estupendos los O'Hara». Jamie se echó a reír. Sus vigorosas manos la asieron por la cintura y la levantó haciéndole dar una vuelta vertiginosa. «Nadie puede con nosotros», añadió al dejarla en el suelo. Señora Scarlett. Pansy la despertó a las 7 para darle un recado de su abuelo. Él quiere verla inmediatamente. El viejo soldado estaba perfectamente vestido y recién afeitado. Desde su majestuosa posición en el gran sillón situado a la cabecera de la mesa del comedor, miró con desaprobación los cabellos peinados al desgaire y la bata de Scarlett. «Mi desayuno deja mucho que desear», declaró. Scarlett le miró boquiabierta. ¿Qué tenía ella que ver con su desayuno? Tal vez el anciano había perdido la cabeza como papá. No, no como papá. Papá se vio obligado a aguantar más de lo que podía soportar, y por esto se había retirado a un tiempo y a un mundo donde no habían ocurrido aquellas cosas terribles. Era como un niño aturullado, pero no había nada infantil ni aturullado en el abuelo. Este sabía perfectamente quién era y lo que hacía. ¿Qué pretendía obligándola a levantarse después de solamente 2 horas de sueño para quejarse del desayuno? Scarlett dijo con voz deliberadamente tranquila: «¿Qué tiene de malo su desayuno, abuelo? Es insípido y está frío». «Entonces, ¿por qué no lo devuelve a la cocina? Dígales lo que quiere que le traigan y que tiene que estar caliente». «Díselo tú. La cocina es cosa de mujeres». Scarlett puso los brazos en jarra. Miró a su abuelo con unos ojos tan acerados como los de él. «¿Quiere decir que me ha sacado de la cama para darle un recado a la cocinera? ¿Por quién me ha tomado? ¿Por una criada? Pida usted su desayuno o pase hambre, que a mí me da igual. Me vuelvo a la cama». «Esa cama es mía, jovencita, y la utilizas gracias a mí. Espero que cumplas mis órdenes mientras estés bajo mi techo». Ahora Scarlett estaba furiosa, ya no podía dormir. «Haré mis bártulos sin perder un instante», pensó. «No tengo por qué aguantar esto». El agradable aroma de café recién hecho le impidió hablar. Primero tomaría café y después le diría algo al viejo. Sería mejor que lo pensara un poco. No le convenía marcharse de Savannah. Ahora seguramente que Red sabía ya que estaba allí. Y ella recibiría un mensaje de la Madre Superiora acerca de Tara en cualquier momento. Se dirigió hacia el cordón de la campanilla junto a la puerta y tiró de él. Después se sentó a la derecha de su abuelo. Cuando entró Jeremy, Scarlett le miró echando chispas por los ojos. «Tráigame una taza para mí de café y llévese este plato». «¿Qué es, abuelo? ¿Gachas de harina de maíz?» «Sea lo que fuere, Jeremy, dígale a la cocinera que se la como a ella y que prepare unos huevos revueltos con jamón y tocino y sémola y bizcochos, con mucha mantequilla. Y yo quiero una jarrita de crema de leche con el café. Inmediatamente». Jeremy miró al tieso anciano suplicándole en silencio que pusiese a Scarlett en su sitio, pero Pierre Robilan miraba al frente, eludiendo los ojos del mayordomo. «No se quede plantado ahí como una estatua», dijo Scarlett. «Haga lo que le he dicho». Tenía hambre. Su abuelo era así. Aunque el desayuno transcurrió tan en silencio como el banquete de su cumpleaños, esta vez el anciano comió todo lo que le sirvieron. Scarlett le observaba recelosamente de reojo. ¿Qué se proponía el viejo zorro? No podía creer que no hubiese algo escondido detrás de su extraña actitud. Sabía por experiencia que obtener lo que uno quería de los criados era la cosa más fácil del mundo. Lo único que había que hacer era gritarles. Y por Dios que el abuelo sabía aterrorizar a la gente. O si no, que se lo digan a tía Pauline y a tía Eulalia. O yo, dicho sea de paso, he saltado de la cama con bastante rapidez cuando me ha enviado a buscar. No volverá a hacerlo. El viejo dejó la servilleta sobre el plato vacío. «Espero que en lo sucesivo te vistas como es debido para las comidas», dijo a Scarlett. «Saldremos exactamente dentro de 1 hora y 7 minutos para ir a la iglesia. Tienes tiempo de sobra para arreglarte». Scarlett no había tenido intención de ir a la iglesia,
Ahora sus tías no estaban aquí para esperar que lo hiciesen, y además ya había obtenido lo que quería de la Madre Superiora. Pero había que atajar las arbitrariedades del abuelo. Según sus tías, era un furibundo anticatólico. No sabía que fuese a misa, abuelo, dijo rezumbando dulzura. Las gruesas cejas blancas de Pierre Robilan se juntaron en un ceño amenazador. Espero que no compartas esa idiotez papista con tus tías, dijo. Soy buena católica, si es esto lo que quieres decir, y voy a ir a misa con mis primos, los O'Hara. A propósito, estos me invitaron a quedarme con ellos cuando quiera y todo el tiempo que quiera. Scarlett se levantó y salió triunfalmente de la habitación. Estaba subiendo las escaleras cuando recordó que no hubiese debido comer nada antes de la misa. No importaba, no tenía que comulgar si no querían, y se apuntaría un tanto contra su abuelo. Cuando entró en su habitación, dio unos cuantos pasos de reel que había aprendido la noche anterior. No creyó por un instante que el viejo se hubiese tragado su farol de alojarse en casa de sus primos. Aunque le encantaba ir a casa de los O'Hara para la música y el baile, había allí demasiados críos. Además, no tenían criadas, y ella no podía vestirse sin que Pansy le abrochase el corsé y la peinara. Me preguntó qué se propondrá. Pensó de nuevo. Después se encogió de hombros. Probablemente lo sabría pronto. En realidad, no era importante. Seguramente vendría Red a buscarla antes de que el abuelo hiciese nada. Capítulo 40. 1 hora y 4 minutos después de subir Scarlett a su habitación, Pierre-Auguste Robilan, soldado de Napoleón, dejó el bello santuario de su casa para ir a la iglesia. Vestía un grueso abrigo y una bufanda de lana, y cubría sus finos cabellos blancos con un alto sombrero de Marta Cibelina que había pertenecido a un oficial ruso muerto en Borodino. A pesar del brillante sol y de la promesa de la primavera en el aire, el flaco anciano sentía frío. Sin embargo, caminaba muy tieso, apoyándose raras veces en el bastón de caña que llevaba. Correspondía con una correcta y breve inclinación a las personas que le saludaban por la calle. Era muy conocido en Savannah. En la iglesia presbiteriana independiente de la plaza Chippewa, ocupó su sitio en el quinto banco de delante, un sitio que tenía reservado desde la inauguración de gala de la iglesia, hacía más de 50 años. James Monroe, a la sazón presidente de Estados Unidos, había asistido a la ceremonia inaugural y pedido que le presentaran al hombre que había luchado con Napoleón desde Austerlitz hasta Waterloo. Pierre Robilan se había mostrado respetuoso con el viejo, aunque un presidente no podía impresionar a un hombre que había batallado junto a un emperador. Cuando terminó el oficio, Pierre-Auguste Robilan cruzó unas palabras con varios hombres que habían respondido a su ademán y se habían reunido rápidamente con él en la escalinata de la iglesia. Hizo varias preguntas y recibió muchísimas respuestas. Después volvió a casa, casi sonriente, el adusto semblante, para dormir hasta que le sirviesen la comida en una bandeja. La salida semanal para ir a la iglesia resultaba cada vez más fatigosa. Durmió ligeramente como suelen hacer los ancianos y se despertó antes de que Jeremy le trajese la bandeja. Mientras la esperaba, pensó en Scarlett. No sentía curiosidad por su vida ni por su carácter. No había pensado en ella durante muchos años, y cuando la joven se presentó en su habitación con sus hijas, no le había complacido ni disgustado verla. Solamente le prestó atención cuando Jeremy se quejó de ella. Estaba desorganizando la cocina con sus exigencias, dijo Jeremy, y causaría la muerte de Monsieur Robilan si seguía insistiendo en añadir mantequilla, salsa y dulces a sus comidas. Ella era la respuesta a las oraciones del viejo. Este ya no esperaba nada de la vida, salvo más meses o años de la inmutable rutina del sueño, las comidas y la excursión semanal a la iglesia. A él no le inquietaba que su existencia fuese tan monótona. Tenía el retrato de su amada esposa ante sus ojos y la certidumbre de que a su debido tiempo se reuniría con ella después de la muerte. Pasaba los días y las noches soñando con ella cuando dormía y recordándola cuando estaba despierto. Para él esto era suficiente. Casi. Echaba en falta la buena comida, pues en los últimos años esta había sido insípida, fría cuando no quemaba y de una monotonía fatal. Quería que Scarlett cambiase este estado de cosas.
Los recelos que Scarlett tenía sobre los motivos del viejo eran infundados. Pierre Robilan había descubierto inmediatamente su energía. Quería que la emplease en su beneficio, ahora que él carecía ya del vigor necesario para imponer su voluntad. Los criados sabían que era demasiado viejo y estaba demasiado cansado para dominarlos, pero Scarlett era joven y fuerte. Él no buscaba su compañía ni su amor. Quería que dirigiese su casa como la había dirigido él antaño, es decir, de acuerdo con sus normas y sometida a su dominio. Necesitaba encontrar una manera de lograrlo, y por esto pensaba en Scarlett. «Dile a mi nieta que venga», dijo cuando entró Jeremy. «Aún no ha llegado», respondió el mayordomo con una sonrisa. Preveía, satisfecho, la irritación del anciano. Jeremy odiaba a Scarlett. Scarlett estaba en el gran mercado municipal con los O'Hara. Después del enfrentamiento con su abuelo, se había vestido, había despedido a Pansy y había escapado a través del jardín para recorrer a toda prisa las 2 breves manzanas que la separaban de la casa de Jamie. «He venido para ir a misa acompañada», le dijo a Maureen, pero su verdadera razón era estar en algún lugar donde la gente fuese amable. Después de la misa, los hombres se marcharon en una dirección y las mujeres y los niños en otra. «Irán a que les corten el pelo y a charlar en la peluquería del hotel de Pulaski House», le explicó Maureen a Scarlett, «y probablemente a tomar un par de cervezas en el bar. Es mejor que el periódico para saber lo que sucede. Nosotras nos enteraremos de las noticias en el mercado, mientras compro unas ostras para hacer una buena empanada». El mercado municipal tenía el mismo objeto y el mismo interés que el de Charleston, hasta que volvió a experimentar el familiar bullicio del regateo, las compras, las noticias y los saludos a las amigas. No se dio cuenta Scarlett de lo mucho que lo había echado de menos cuando las fiestas de la temporada ocuparon la mayor parte del tiempo de las damas. Ahora lamentó no haber traído consigo a Pansy. Habría podido llenar una cesta con los frutos exóticos que llegaban a través del atareado puerto de Savannah, si hubiese tenido a su doncella para acarrearla. Mary Kate y Helen hacían este trabajo para las mujeres O'Hara. Scarlett dejó que le llevasen algunas naranjas e insistió en pagar el café y los bollos dulces que comieron en uno de los puestos. En cambio, rehusó cuando Maureen la invitó a comer con ellos. No había advertido a la cocinera de su abuelo que no estaría en casa y quería recuperar el sueño perdido. No deseaba parecer una muerta resucitada si llegaba a Red en el tren de la tarde. Se despidió de Maureen con un beso ante la puerta de la casa Robilan y dijo adiós a las demás, que estaban a casi una manzana de distancia, retrasadas por el andar vacilante de los pequeños y por el embarazo de Patricia. Helen acudió corriendo con una abultada bolsa de papel en la mano. «No te olvides de las naranjas, prima Scarlett». «Deme eso, señora Scarlett». Era Jeremy. «Oh, está bien, tome». «No debería andar sin hacer ruido, Jeremy. Me ha dado un susto. No le he oído abrir la puerta». «La estaba buscando. El señor Robilan la llama». Jeremy miró a las O'Hara rezagadas con no disimulado desdén. Scarlett apretó los dientes. Tendría que hacer algo para acabar con las impertinencias del mayordomo. Entró en la habitación de su abuelo dispuesta a quejarse enérgicamente. Pierre Robilan no le dio tiempo de hablar. «Vas despeinada», dijo fríamente, «y has quebrantado las normas de mi casa. Mientras estabas de palique con esos paletos irlandeses, ha pasado la hora de comer». Scarlett reaccionó acaloradamente. «Le agradeceré que hable con cortesía cuando se refiere a mis primos». Los párpados del viejo solo ocultaban a medias el brillo de sus ojos. «¿Cómo llamas tú a un tendero?», dijo sin alzar la voz. «Si lo dice por Jamie O'Hara, le llamo a un hombre de negocios próspero y trabajador. Le respeto por lo que ha conseguido». Su abuelo tiró del anzuelo. «Y sin duda admiras también a su llamativa esposa». «Claro que sí, es una mujer amable y generosa». «Creo que esta es la impresión que trata de causar. Supongo que sabrás que estuvo de camarera en un bar irlandés». Scarlett se quedó boquiabierta como un pez fuera del agua. No podía ser verdad. Imágenes no deseadas llenaron su mente. Maureen levantando su vaso para que le sirviesen otro whisky, repiqueteando los huesos y cantando con entusiasmo todos los versos de canciones obscenas, apartándose los revueltos cabellos de su cara enrojecida. Todo ello sin tratar de sujetarlos de nuevo.
levantándose la falda hasta las rodillas para bailar el ring. Vulgar. Maureen era vulgar. Todos eran vulgares. Scarlett tuvo ganas de llorar. Había sido tan feliz con los O'Hara que no quería perderlos. Pero aquí, en esta casa donde se había criado su madre, el abismo entre los Roblen y los O'Hara era demasiado profundo para hacer caso omiso de él. No es de extrañar que el abuelo se avergüence de mí. A mamá se le rompería el corazón si me hubiese visto caminando por la calle con una pandilla como lo que acabo de hacer. Una mujer que no disimule en público su vientre de embarazada y 1.000.000 de chiquillos corriendo de un lado a otro como indios salvajes, y ni siquiera una doncella para llevar la cesta de la compra. Debí parecer tan de baja estofa como todos ellos, y mamá, que se esforzó tanto en enseñarme a ser una dama, se alegraría de haber muerto si supiese que su hija es amiga de una mujer que trabajó en un bar. Scarlett miró con inquietud al viejo. ¿Era posible que tuviese conocimiento de que ella había arrendado al dueño de un bar la casa que poseía en Atlanta? Pierre Robiland tenía los ojos cerrados. Parecía haberse sumido de pronto en un sopor de anciano. Scarlett salió de puntillas de la habitación. Cuando cerró la puerta a su espalda, el viejo soldado sonrió y después se durmió de veras. Jeremy la trajo su correspondencia en una bandeja de plata. Llevaba guantes blancos. Scarlett tomó los sobres de la bandeja asiendo brevemente con la cabeza. No debía darle las gracias si quería mantener a Jeremy en su sitio. La tarde anterior, después de esperar una eternidad a Red en el salón, había propinado a la servidumbre un rapapolvo que jamás olvidaría. En particular a Jeremy. Había sido una suerte que el mayordomo fuese tan impertinente. Scarlett necesitaba poder descargar en alguien su cólera y su decepción. El tío Henry Hamilton estaba furioso porque ella había transferido el dinero al banco de Savannah. Peor para él. Scarlett arrugó su concisa carta y la arrojó al suelo. El sobre más abultado era de tía Pauline. Sus difusas quejas podían esperar, porque seguramente eran quejas. Scarlett abrió el siguiente sobre, que estaba cuadrado y era rígido. No reconoció la letra de la dirección. Era una invitación. El nombre no le era familiar y tuvo que pensar un rato antes de recordarlo. Claro, Hodgson era el apellido de casada de una de las hermanas de Telfair. La invitación era para la ceremonia de inauguración de Hodgson Hall, seguida de una recepción. Nueva sede de la Sociedad de la Historia de Georgia. Sonaba todavía peor que aquella horrible velada que era musical. Scarlett hizo una mueca y dejó la invitación a un lado. Tendría que encontrar papel de carta y decir que lamentaba no poder asistir. A las tías les gustaba morirse de aburrimiento, pero a ella no. Las tías. Tal vez sería mejor acabar con esto de una vez. Abrió la carta de Pauline. Profundamente avergonzadas por tu mal comportamiento. Si hubiésemos sabido que venías con nosotras a Savannah sin dar siquiera una explicación a Eleanor Butler, habríamos insistido en que bajases del tren y volvieses atrás. ¿Qué diablos?, decía tía Pauline. ¿Era posible que Eleanor no hubiese mencionado la nota que había dejado para ella? ¿O que no la hubiese recibido? No, era imposible. La tía Pauline estaba simplemente enmarañándolo todo. Leyó rápidamente las lamentaciones de Pauline sobre la locura de Scarlett al emprender un viaje después de haber naufragado con la balandra y sobre la renuncia antinatural de Scarlett a contarles a sus tías el accidente. ¿Por qué no le decía a Pauline lo que ella quería saber? No había una palabra acerca de Red. Recorrió con la vista una página tras otra de la puntiaguda escritura de Pauline, buscando el nombre de él. ¡Santo Dios! Su tía podía ser más prolija que un sermón sobre el fuego del infierno. Aquí estaba, por fin. La querida Eleanor estaba comprensiblemente preocupada porque Red ha creído necesario viajar a Boston para ocuparse de sus envíos de fertilizante. No hubiese debido exponerse al gélido clima del norte inmediatamente, después de su larga inmersión en el agua fría al naufragar su balandra. Scarlett dejó caer las hojas sobre la falda. Claro, gracias a Dios, por esto no había venido Red todavía a buscarla. ¿Por qué no me dijo el tío Henry que el telegrama de Red procedía de Boston? Entonces no me habría vuelto loca esperando que apareciese en la puerta en cualquier momento. Dice tía Pauline cuando volverá. Scarlett manoseó las revueltas hojas de la carta. ¿Dónde había interrumpido la lectura? Encontró el pasaje y leyó ansiosamente hasta el final, pero allí no se hacía mención de lo que quería saber. ¿Qué voy a hacer ahora?
Red puede estar ausente durante semanas o puede estar de regreso en este mismo instante. Scarlett tomó de nuevo la invitación de la señora Hodgson. Al menos tendría un sitio donde ir. Le daría un ataque si tenía que quedarse día tras día en esta casa. Si al menos pudiese ir de vez en cuando a casa de Jamie a tomar una taza de té, pero no, esto era inconcebible. Y sin embargo no podía dejar de pensar en los O'Hara. La mañana siguiente fue con la enfurruñada cocinera al mercado municipal para ver lo que compraba y lo que pagaba por ello. Sin nada más que de ocuparse, se hallaba resuelta a poner en orden la casa de su abuelo. Mientras estaba tomando el café, oyó que una voz suave y vacilante pronunciaba su nombre. Era la adorable y tímida Cutler. «No conozco todos los pescados que se venden aquí», dijo. «¿Quieres ayudarme a escoger las mejores gambas?» Scarlett se quedó perpleja hasta que la chica señaló los crustáceos. «Deben de haberte enviado a Los Ángeles, Scarlett», dijo Cutler cuando hubo hecho su compra. «Habría estado perdida sin ti. Maureen quiere solamente lo mejor. Estamos esperando a Colum, ¿sabes?» «Colum. ¿Tengo que conocerle?» Maureen u otra persona mencionó este nombre una vez. «¿Por qué es Colum tan importante?» Los ojos azules de Cutler se abrieron con asombro al oír su pregunta. «Bueno, porque Colum es Colum. Es...» No conseguía encontrar las palabras que buscaba. «Es Colum y nada más. Él me trajo aquí, ¿no lo sabes? Es hermano mío, como Stephen». Stephen, aquel que estaba tan callado. Scarlett no había caído en la cuenta de que era el hermano de Cutler. Tal vez esta era la causa de que el chico fuera tan callado. Tal vez todos eran tímidos como ratones en aquella familia. «¿Cuál de los hermanos de tío James es tu padre?», preguntó a Cutler. «Oh, mi padre está muerto. Descanse en paz». Era tonta esa niña. ¿Cómo se llamaba Cutler? «Ah, ¿quieres saber su nombre?» Se llamaba Patrick O'Hara. Patricia fue llamada como él, por ser su nieta y la primogénita de su hijo Jamie. Scarlett arrugó la frente concentrándose. Así pues, Jamie era también hermano de Cutler, y ella había pensado que toda la familia era tímida. «¿Tienes otros hermanos?», preguntó. «Oh, sí», dijo Cutler, sonriendo satisfecha. «Hermanos y hermanas también. Entre todos somos 14, quiero decir vivos». Y se santiguó. Scarlett se apartó de la muchacha. «Oh, señor». Era más que probable que la cocinera hubiese estado escuchando y lo contase todo al abuelo. Le pareció estar oyéndole comentar que las católicas parían como conejas. Pero en realidad Pierre Robiland no mencionó a los primos de Scarlett. La llamó antes de cenar, le dijo que sus comidas eran ahora satisfactorias y la despidió. Ella detuvo a Jeremy para comprobar la bandeja de la cena y examinó la plata a fin de asegurarse de que resplandecía y no había en ellas huellas dactilares. Cuando posó la cucharilla del café, esta chocó con la cuchara de la sopa. «Me pregunto si Maureen me enseñaría a tocar con las cucharas», se dijo. Esta idea la pilló desprevenida. Aquella noche soñó con su padre. Se despertó por la mañana con una sonrisa en los labios, pero tirantes las mejillas por las lágrimas que se habían secado en su rostro. En el mercado municipal oyó la impetuosa risa característica de Maureen O'Hara, con el tiempo justo para esconderse detrás de uno de los gruesos pilares de ladrillos a fin de que no la viesen. Pero ella podía ver a Maureen y a Patricia. Está muy voluminosa, seguidas de una caterva de chiquillos. «Tu padre es el único que no está deseando que llegue tu tío», oyó que decía Maureen, «porque disfruta con las cenas especiales que preparo cada noche esperando a Colu. También a mí me gustaría algún plato especial», pensó con rebeldía Scarlett. «Me estoy cansando de los blancos alimentos que preparan en consideración del abuelo». Se volvió a la cocinera. «Compra también un pollo», ordenó, «y fríe un par de trozos para mí al almuerzo». Sin embargo, su mal humor se desvaneció mucho antes de la comida. Cuando llegó a casa, encontró una nota de la Madre Superiora. El obispo estudiaría la propuesta de Scarlett de comprar la dote de Carrie. Tara será mía. Y tan enfrascada estaba en sus planes para el renacimiento de Tara que no advirtió el paso del tiempo ni se dio cuenta de lo que había en su plato a la hora de comer. Podía verlo todo claramente en su imaginación. La casa de nuevo blanca y resplandeciente en la cima de la colina, el verde césped recortado cuajado de tréboles y el pastizal de un verde deslumbrante, con su espesa hierba satinada inclinándose bajo la brisa,
desplegándose como una alfombra en la pendiente hasta el verde más oscuro y misterioso de los pinos que rodeaban el río, ocultándolo a la vista. La primavera, con nubes de tiernos capullos de cornejo y el embriagador aroma de glicina, y después el verano, con las almidonadas cortinas blancas hinchándose en las ventanas abiertas, el fuerte, dulce perfume de la madreselva introduciéndose en las habitaciones, todas ellas perfectamente restauradas como ella había soñado. Sí, el verano era lo mejor, el largo y perezoso verano de Georgia, cuando el crepúsculo duraba horas y relucían las luciérnagas en la penumbra que se iban espesando lentamente. Y después las estrellas, grandes y próximas en el cielo de terciopelo, o una luna redonda y blanca, tan blanca como la casa que dormía iluminada por ella en la oscura y suavemente encumbrada colina. El verano. Scarlett abrió mucho los ojos. Esta era la cuestión. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Desde luego, en verano, que era cuando Tara le gustaba más, Red no podría ir a Dunmorlandi a causa de las fiebres. Sería perfecto. Pasarían desde octubre hasta junio en Charleston, con la temporada de fiestas para romper la monotonía de los aburridos tés y la promesa del verano en Tara para romper la monotonía de la temporada. Podría soportarlo. Sabía que podría, con tal de pasar el largo verano en Tara. Ojalá se diese prisa el obispo. Capítulo 41. Pierre Robilan acompañó a Scarlett a la ceremonia de inauguración de Hudson Hall. Era un personaje imponente, con su anticuado traje de etiqueta compuesto de pantalón de satén hasta la rodilla y frac de terciopelo, y luciendo la pequeña insignia de la Legión de Honor en el ojal y una ancha banda de seda roja sobre el pecho. Scarlett no había visto nunca a nadie de aspecto tan distinguido y aristocrático como su abuelo, pero pensó que también él podía sentirse orgulloso de ella. Sus perlas y brillantes eran de primera calidad y su vestido era magnífico, una reluciente columna de tisú de oro, ribeteada de encaje dorado y con una cola de brocado de oro de más de 1 metro de largo. Nunca había tenido ocasión de llevarlo, porque en Charleston tenía que vestir modestamente. Después de todo, era una suerte que hubiese encargado todos aquellos trajes antes de dirigirse a Charleston. Bueno, eran media docena de vestidos que casi no se había puesto nunca. Incluso sin los adornos que Red le había hecho quitar, eran mucho más bonitos que todos los que había visto lucir en Savannah. Scarlett se sentía muy ufana cuando Jeremy la ayudó a subir al carruaje alquilado para que se sentase frente a su abuelo. Ambos guardaron silencio durante el trayecto hasta el extremo sur de la ciudad. Pierre Robilan cabeceaba, adormilado, pero siguió de pronto cuando Scarlett exclamó: «¡Oh, mire!». En la calle, ante la verja de hierro del clásico edificio, se había congregado una multitud deseosa de observar la llegada de la alta sociedad en Savannah. Como en el baile de Santa Cecilia, Scarlett mantuvo orgullosamente alta la cabeza cuando un criado de librea le ayudó a bajar del carruaje de la acera. Escuchó los murmullos de admiración de la muchedumbre. Mientras su abuelo se apeaba lentamente para reunirse con ella, Scarlett sacudió la cabeza a fin de que los pendientes resplandecieran a la luz del farol y soltó la cola del vestido que llevaba recogida sobre el brazo, dejando que se extendiese detrás de ella mientras ascendía por la alfombra escarlata de la entrada. «Oh», oyó que la gente decía, «¡Ya! ¡Muy bella! ¿Quién es?». Y cuando extendía la mano enguantada de blanco para apoyarse en la manga de terciopelo de su abuelo, una voz conocida exclamó claramente: «¡Katy Scarlett, querida! Estás más deslumbrante que la reina de Saba». Presa del pánico, miró rápidamente hacia su izquierda y entonces, todavía con más rapidez, volvió la espalda a Jamie y a su prole como si no los conociese, y se adaptó al paso lento de Pierre Robilan para subir majestuosamente la escalera. Pero la escena quedó grabada en su mente. Jamie con el sombrero hongo echado hacia atrás sobre la rizada cabeza, rodeada con el brazo derecho de los hombros de una sonriente esposa, brillantes cabellos, pero porte descuidado. Otro hombre estaba de pie a su derecha, iluminado por una farola. Solo llegaba al hombro de Jamie, y su figura, envuelta en el abrigo, era robusta y achaparrada, como un bloque oscuro de piedra. Su cara redonda era alegre, sus ojos como centellas azules y su cabeza descubierta con un halo de rizos de plata. Era la viva imagen de Gerald O'Hara, el padre de Scar.
El interior de Hodgson Hall era elegante y sombrío, como correspondía a su finalidad docente. Ricos paneles de madera pulida cubrían las paredes y servían de fondo a la colección de antiguos mapas y dibujos de la Sociedad de Historia. Grandes lámparas de bronce con globos blancos sobre mecheros de gas pendían del alto techo. Proyectaban una luz desagradable, brillante y blanquecina sobre las pálidas y arrugadas caras aristocráticas que habían debajo de ellas. Scarlett buscó instintivamente alguna zona de sombra. Viejos, todos parecían viejos. Sintió pánico, como si envejeciese rápidamente, como si la vejez fuese algo contagioso. Su 30º cumpleaños había llegado y pasado inadvertido mientras ella estaba en Charleston, pero ahora se daba cuenta de ello. Todo el mundo sabía que cuando una mujer contaba con 30 años era como si estuviese muerta. A los 30 era una tan vieja que nunca creyó que eso pudiese ocurrirle a ella. No podía ser verdad. «Scarlett», dijo su abuelo. Sujetando el brazo de su nieta por encima del codo, la empujó hacia la hilera de recepción. Tenía los dedos fríos como la muerte. Scarlett sentía aquel frío a través de la fina piel del guante que le cubría el brazo hasta el hombro. Delante de ella, los ancianos dirigentes de la Sociedad de Historia daban la bienvenida a los ancianos invitados, uno a uno. «No puedo», pensó frenéticamente Scarlett. «No puedo estrechar todas esas manos frías y muertas y decir que me alegro de estar aquí. Tengo que irme». Se colgó del hombro rígido de su abuelo. «No me encuentro bien», le dijo. «Me siento indispuesta de pronto, abuelo». «No puedes encontrarte mal», dijo él. «Mantente tiesa y haz lo que se espera de ti. Podrás marcharte después de la ceremonia inaugural, no antes». Scarlett irguió la espalda y avanzó. ¡Qué monstruo era su abuelo! No era extraño que nunca hubiese oído a su madre hablar mucho de él. No había nada agradable que decir a su respecto. «Buenas noches, señora Hodgson», dijo. «Me alegro mucho de estar aquí». El tránsito de Pierre Robilan por delante de la hilera de recepción era mucho más lento que el de Scarlett. Todavía se inclinaba él rígidamente sobre la mano de una dama en mitad de la fila, cuando Scarlett había ya terminado. Esta se abrió paso entre un grupo de personas y se dirigió deprisa hacia la puerta. Fuera, aspiró el aire frío con avidez. Después se echó a correr. La cola de su vestido resplandeció a la luz de la farola sobre la roja alfombra de ala de la escalinata, extendiéndose detrás de ella como si flotase en el aire. «El coche de los Robilan, deprisa», ordenó al criado. Respondiendo a su requerimiento, corrió él hacia la esquina. Scarlett se apresuró a seguirle, sin preocuparle que arrastraba la cola sobre los toscos ladrillos de la acera. Tenía que marcharse de allí antes de que alguien pudiese impedírselo. Cuando estuvo a salvo dentro del carruaje, respiró en breves jadeos. «Lléveme a Southport», le indicó al cochero cuando pudo hablar. «Ya le mostraré la casa». «Mi madre dejó a esa gente», pensó, «y se casó con papá. No puede desaprobar el que yo también me escape». Pudo oír la música y las risas a través de la puerta de la cocina de Maury. Golpeó con los 2 puños hasta que Jamie abrió. «Es Scarlett», dijo, agradablemente sorprendido. «Entra, querida Scarlett, y te presentaré a Colin. Por fin ha llegado el mejor de los O'Hara, exceptuándote a ti». Ahora que lo tenía más de cerca, Scarlett descubrió que Colin era bastantes años más joven que Jamie y no muy parecido a su padre, salvo por la cara redonda y la corta estatura en relación con sus primos y sobrinos. Los ojos azules de Colin eran más oscuros y más serios, y su barbilla redonda tenía una firmeza que Scarlett solo había visto en la cara de su propio padre cuando montaba a caballo y obligaba a su montura a saltar un obstáculo más alto de lo que le aconsejaba la cordura. Colin sonrió cuando Jamie los presentó, y sus ojos casi desaparecieron entre una red de arrugas. Sin embargo, el afecto que emanaba de ellos daba a entender que el hecho de conocer a Scarlett era la experiencia más feliz de toda su vida. «¿Verdad que somos la familia más afortunada del mundo por tener una criatura así entre nosotros?», dijo. «Solo te falta una tiara para completar tu dorado esplendor, querida Scarlett. Si pudiese verte la reina de las hadas, se rasgaría de envidia sus alas adornadas con lentejuelas. Deja que las niñas pequeñas le echen una mirada a Maury. Eso les dará ganas de llegar a ser tan deslumbrantes como su prima». Scarlett, halagada, sonrió radiante mostrando sus hoyuelos. «Me estás obsequiando con la famosa cova irlandesa»,
dijo. En absoluto. Solo desearía tener el don de la poesía para decir lo que estoy pensando. Jamie palmeó el hombro de su hermano. No lo haces del todo mal, bribón. Apártate a un lado y ofrece una silla a Scarlett. Iré a buscar un vaso para ella. Colin nos ha traído un barrilito de cerveza irlandesa auténtica que encontró en uno de sus viajes. Debes probarla, querida Scarlett. Jamie pronunció el nombre y el adjetivo de forma cariñosa de un tirón, como lo hacía Colin. Querida Scarlett. Oh, no, gracias, dijo automáticamente ella. Y después, ¿por qué no? Nunca he probado esta clase de cerveza. Habría bebido champán sin vacilar. La oscura cerveza espumosa era más amarga e hizo una mueca. Colin le tomó el vaso en la mano. Cada segundo que pasa Scarlett se muestra más perfecta, dijo. Incluso deja toda la bebida para los que están más sedientos que ella. Sus ojos sonrieron por encima del borde del vaso mientras bebía. Scarlett le devolvió la sonrisa. Era imposible no hacerlo. A medida que iba transcurriendo la noche, advirtió que todos sonreían mucho a Colin, como reflejando satisfacción. Estaba claro que él se divertía mucho. Se hallaba retrepando en su silla, cuyo respaldo había inclinado hacia atrás hasta apoyarlo en la pared contigua de la chimenea, y agitaba la mano para dirigir a animar a Jamie, que tocara el violín, y a Maureen, que repicaba los huesos. Colin se había quitado las botas y sus pies, calzados solamente con calcetines, medio bailaban sobre los barrotes de la silla. Era la viva imagen de la comodidad. Incluso se había quitado el cuello de la camisa y estaba abierto para poder reír más a gusto. Háblanos de tus viajes, Colin. Le pedía a alguien de vez en cuando, pero él se escabullía siempre. Quería música, decía, y un vaso para refrescar su corazón y su seca garganta. Mañana habría tiempo sobrado para hablar. Scarlett sentía también refrescado su corazón por la música, pero no podía quedarse mucho tiempo. Tenía que estar en casa y en la cama antes de que volviese su abuelo. Espero que el cocinero cumpla su palabra y no le diga que me ha traído aquí, pensó. El abuelo no comprendería mi enorme necesidad de salir de aquel mausoleo y divertirme un poco. Consiguió, aunque por muy poco, lo que se proponía. Jamie acababa de perderse de vista cuando el carruaje se detuvo delante de la puerta de la casa del abuelo. Scarlett subió corriendo la escalera, con los zapatos en la mano y la cola del traje recogida debajo del brazo. Apretó los labios para contener la risa. Hacer picardías era divertido cuando todo acababa bien. Sin embargo, para ella no fue así. Su abuelo nunca se enteró de lo que había hecho, pero ella lo sabía, y ese conocimiento agitó unas emociones que la habían acosado durante toda su vida. La personalidad esencial de Scarlett era como su apellido, herencia de su padre. Ella era impetuosa, voluntariosa y tenía la misma ruda y franca vitalidad y el valor que habían llevado a Gerald a atravesar las peligrosas aguas del Atlántico hasta el pináculo de sus sueños, ser dueño de una gran plantación y marido de una gran dama. Por otro lado, la sangre de su madre había dado a Scarlett los huesos finos y la piel cremosa que revelaban signos de buena crianza. Helen Roviland había infundado también a sus hijas las reglas y los principios de la aristocracia. Ahora su instinto y su educación estaban en guerra. Los O'Hara la traían como una piedra imán. El vigor elemental y la franca alegría de sus parientes sintonizaban con la parte más profunda y la mejor de la personalidad de Scarlett. Pero ella no podía responder porque todo lo que le había enseñado su venerada madre le prohibía aquella libertad. Este dilema la atormentaba y no lograba comprender qué era lo que le hacía sentir tan desgraciada. Vagó inquieta por las silenciosas habitaciones de la casa de su abuelo, ciega a su austera belleza, imaginándose la música y el baile de los O'Hara, deseando de todo corazón estar con ellos, pero pensando, como le habían enseñado, que aquella ruidosa diversión era vulgar y propia de la clase baja. En realidad no le importaba que su abuelo mirase por encima del hombro a sus primos. Era un hombre egoísta, pensó acertadamente, que miraba a todos de aquel modo, incluso a sus propias hijas. Pero la suave influencia de su madre había marcado a Scarlett para toda la vida. Helen habría estado orgullosa de ella en Charleston, a pesar de la burlona predicción de Red. Scarlett había sido reconocida y aceptada allí como una dama. Y a ella le había gustado. No, claro que sí. Era también lo que ella quería, lo que ella pretendía ser. Entonces, ¿por qué le costaba tanto dejar de envidiar a sus parientes irlandeses? No quiero pensar en esto, decidió. Pensaré en ello más tarde. Ahora pensaré en Tara. Y se refugió
en su visión idílica de Tara, de cómo había sido y de cómo haría ella que volviese a ser. Entonces llegó una nota de la secretaria del obispo y su visión se hizo añicos. El obispo no accedía a su petición. Scarlett no pensó en absoluto. Apretó la nota contra su pecho y corrió, desatinada y sin sombrero, hacia la puerta que nunca cerraba en la casa de Jamie O'Hara. Ellos comprenderían lo que sentía. Papá me lo ha dicho una y otra vez. Para cualquiera que tenga una gota de sangre irlandesa, la tierra en la que vive es como su madre. Es lo único que dura, lo único por lo que vale la pena trabajar y luchar. Cruzó de golpe la puerta, con la voz de Gerald O'Hara resonando en sus oídos, y vio delante de ella el cuerpo sólido y achaparrado y la cabeza plata de Colm O'Hara, tan parecido a su padre. Por esto sería él, con toda seguridad, quien comprendería como ninguno otro lo que ella sentía. Colm estaba plantado en el umbral mirando hacia el comedor, cuando se abrió la puerta de fuera y Scarlett entró tambaleándose en la cocina y Colm se volvió. Vestía un traje oscuro. Scarlett le miró a través de la neblina de su dolor y observó fijamente la inesperada raya blanca que el cuello clerical trazaba sobre su garganta. Un sacerdote. Nadie le había dicho que Colm fuese sacerdote. Dio gracias a Dios. A un sacerdote se le podía contar todo, incluso los secretos más profundos del corazón. «Ayúdame, padre», exclamó. «Necesito que alguien me ayude». Continuará.